La contradicción. En nosotros y en torno nuestro vemos contradicción, de suerte que, como estamos en contradicción, hay falta de paz en nosotros y por tanto fuera de nosotros. Hay en nosotros un estado constante de negación y afirmación, lo que queremos ser y lo que somos. El estado de contradicción engendra conflicto, y este conflicto no trae paz, lo cual es un hecho obvio, sencillo. Esta contradicción íntima no debería interpretarse como dualismo filosófico de algún género, porque eso resulta una muy fácil evasión. Esto es, diciendo que la contradicción es un estado de dualismo, creemos haberla resuelto, lo cual, evidentemente, resulta simple convencionalismo, algo que contribuye a eludir lo existente. Bueno, ¿qué entendemos por conflicto, por contradicción? ¿Por qué hay contradicción en nosotros esta constante lucha por ser algo distinto de lo que soy? Soy esto, y deseo ser aquello. Esta contradicción es en nosotros un hecho, no un dualismo metafísico. La metafísica nada significa para la comprensión de lo que es. Podemos discutir, digamos, el dualismo, lo que es, si existe, y lo demás. Pero ¿qué valor tiene eso si no sabemos que hay contradicción en nosotros, deseos opuestos, intereses opuestos, empeños opuestos? Quiero ser bueno y no soy capaz de serlo. Esta contradicción, esta oposición en nosotros, debe ser comprendida porque engendra conflicto, y estando en conflicto, en lucha, no podemos crear individualmente. Veamos claramente en qué estado nos hallamos. Hay contradicción, y por ello tiene que haber lucha, y la lucha es destrucción, disipación. En ese estado no podemos producir más que antagonismo, lucha, mayor amargura y dolor. Si podemos comprender plenamente y así librarnos de contradicción, podrá haber paz interior, la cual traerá comprensión entre unos y otros. El problema, es, pues, viendo que el conflicto es destructivo, disipador, porque es que en cada uno de nosotros hay contradicción. Para comprender eso, debemos llegar algo más lejos. Porque existe la sensación de deseos opuestos. No sé si nos damos cuenta de ello en nosotros mismos, de esta contradicción, de este sentido de querer y no querer, de recordar algo y tratar de olvidarlo a fin de encontrar alguna cosa nueva. Observad eso, nada más. Es muy sencillo y normal. No es una cosa extraordinaria. El hecho es que hay contradicción. ¿Por qué, entonces, surge esta contradicción? ¿Qué entendemos por contradicción? No implica ella un estado transitorio que se ve contrariado por otro estado transitorio. Esto es, yo creo tener un deseo permanente. Afirmo que hay en mí un deseo permanente, y surge otro deseo que lo contradice, y esta contradicción produce conflicto, el cual es disipación. Es decir, hay constante negación de un deseo por otro deseo, un empeño se sobrepone a otro empeño. Pero existe tal deseo permanente. Todo deseo, por cierto, es transitorio, no en un sentido metafísico sino efectivamente. Yo quiero un empleo, es decir, espero que cierto empleo sea un medio de felicidad, y, cuando lo obtengo, no me siento satisfecho. Quiero llegar a ser gerente, luego propietario, y así sucesivamente, no solo en este mundo sino en el mundo llamado espiritual, el maestro de escuela llegando a ser director, el cura, obispo, el discípulo, maestro. Este constante devenir, este llegar a un estado tras otro, produce contradicción, ¿no es cierto? ¿Por qué, por lo tanto, no considerar la vida como una serie de fugaces deseos, siempre en contradicción unos con otros, en vez de considerarla como un deseo permanente? De ese modo la mente no necesita hallarse en un estado de contradicción. Si miro la vida, no como un deseo permanente sino como una serie de deseos temporarios que cambian constantemente, entonces no hay contradicción. La contradicción surge tan solo cuando la mente tiene un punto fijo de deseo, es decir, cuando la mente no considera todo deseo como movedizo, transitorio, sino que se apodera de un deseo y hace de él una cosa permanente, y solo entonces, cuando surgen otros deseos, hay contradicción. Pero todos los deseos están en movimiento constante, no hay fijación de deseo. No hay punto fijo en el deseo, pero la mente establece un punto fijo porque todo lo trata como medio de llegar, de ganar, y tiene que haber contradicción, conflicto, mientras uno esté llegando. Deseáis llegar, lograr éxito, deseáis encontrar un Dios o verdad final que sea vuestra permanente satisfacción.
Por consiguiente no buscáis la verdad, no buscáis a Dios. Lo que buscáis es satisfacción duradera, y a esa satisfacción la revestís de una idea, de una palabra de sonido respetable, tal como Dios, la verdad. De hecho, empero, estamos todos nosotros buscando satisfacción, y ese placer, esa satisfacción, la colocamos en el punto más alto, llamándole Dios, y el punto más bajo es la bebida. Mientras la mente busque satisfacción, no hay mucha diferencia entre Dios y la bebida. Socialmente, puede que la bebida sea mala, pero el deseo íntimo de satisfacción, de ganancia, es aún más roñoso, ¿no es así? Si realmente queréis hallar la verdad, debéis ser en extremo honestos, no solo en el nivel verbal sino en todos los niveles, tenéis que ser extraordinariamente claros, y no podéis serlo si no estáis dispuestos a enfrentar los hechos. Ahora bien, ¿qué es lo que causa contradicción en cada uno de nosotros? Es, ciertamente, el deseo de llegar a ser algo, alcanzar éxito en el mundo y lograr un resultado en nuestro fuero interno. Mientras pensemos, pues, en términos de tiempo, de logro, de posición, tiene que haber contradicción. Después de todo, la mente es producto del tiempo. El pensamiento se basa en el ayer, en el pasado, y mientras el pensamiento funcione en la esfera del tiempo, pensar en términos de futuro, de devenir, de ganar, de lograr tiene que haber contradicción porque en tal caso somos incapaces de enfrentar exactamente lo que es. Solo dándose uno cuenta, comprendiendo y siendo imparcialmente consciente de lo que es, existe una posibilidad de estar libre de ese factor desintegrante que es la contradicción. De modo que es esencial entender todo el proceso de nuestro pensar, pues ahí es donde hallamos contradicción. El pensamiento en sí se ha convertido en una contradicción, porque no hemos comprendido el proceso total de nosotros mismos, y esa comprensión solo es posible cuando somos plenamente conscientes de nuestro pensar, no como un observador que opera sobre su pensamiento, sino integral e imparcialmente, lo cual es muy arduo. Solo así disuélvese esa contradicción que es tan perjudicial y dolorosa. Mientras procuremos lograr un resultado psicológico, mientras queramos seguridad interior, tiene que haber una contradicción en nuestra vida. No creo que la mayoría de nosotros seamos conscientes de esa contradicción, o, si lo somos, no captamos su verdadero significado. Por el contrario, la contradicción nos da ímpetu para vivir, el elemento mismo del razonamiento nos hace sentir que estamos vivos. El esfuerzo, la lucha de la contradicción, nos da una sensación de vitalidad. Es por eso que nos gustan las guerras y que disfrutamos la batalla de las frustraciones. Mientras exista el deseo de lograr un resultado que es el deseo de estar psicológicamente en seguridad, tiene que haber una contradicción, y donde hay contradicción no puede haber mente serena. La serenidad de la mente es esencial para comprender toda la significación de la vida. El pensamiento nunca puede estar tranquilo, el pensamiento, que es el producto del tiempo, jamás podrá encontrar lo que es atemporal, jamás podrá conocer aquello que está más allá del tiempo. La naturaleza misma de nuestro pensar es una contradicción, porque siempre pensamos en términos de pasado o de futuro, y por ello nunca podemos ser plenamente conocedores, plenamente conscientes del presente. Ser plenamente consciente del presente es tarea extraordinariamente difícil, porque la mente es incapaz de enfrentar un hecho de un modo directo, sin engaño. El pensamiento es producto del pasado, y por eso solo puede pensar en términos de pasado o de futuro. El pensamiento no puede ser completamente consciente de un hecho en el presente. Así, pues, mientras el pensamiento que es producto del pasado trate de eliminar la contradicción y todos los problemas que ella origina, él persigue tan solo un resultado, procura lograr un fin, y semejante pensamiento solo crea más contradicción, y con ella conflicto, desdicha y confusión en nosotros y por lo tanto en torno nuestro. Para estar libre de contradicción hay que ser consciente del presente, sin opción. ¿Cómo puede haber opción cuando hacéis frente a un hecho? Evidentemente, la comprensión del hecho se hace imposible mientras el pensamiento procure obrar sobre el hecho en términos de devenir, de cambio, de alteración. El conocimiento propio es, pues, el comienzo de la comprensión y, sin conocimiento propio, la contradicción y el conflicto continuarán. Conocer todo el proceso, la totalidad de uno mismo, no requiere ningún experto, ninguna autoridad. El seguir a la autoridad solo engendra miedo. Ningún experto, ningún especialista, puede mostrarnos cómo comprender el proceso del yo. Uno mismo tiene que estudiarlo. Vosotros y yo podemos ayudarnos mutuamente,
conversando al respecto, pero nadie puede revelárnoslo, ningún especialista, ningún instructor, puede explorarlo por nosotros. Solo en nuestra vida de relación podemos ser conscientes de él, en nuestra relación con las cosas, los bienes, las personas y las ideas. En la vida de relación descubriremos que la contradicción surge cuando la acción se aproxima a una idea. La idea es mera cristalización del pensamiento como símbolo, y el esfuerzo por vivir en armonía con el símbolo produce una contradicción. De modo, pues, que mientras haya una norma do pensamiento, la contradicción continuará, y para poner fin a la norma, y con ella a la contradicción, tiene que haber conocimiento propio. Esta comprensión del yo no es proceso reservado para unos pocos. El yo ha de ser comprendido en nuestro lenguaje de todos los días, en nuestra manera de pensar y sentir, en cómo miramos a los demás. Si podemos ser conscientes de todo pensamiento, de todo sentimiento, de instante en instante, entonces veremos que en la convivencia se comprenden las modalidades del yo. Solo entonces existe una posibilidad de quietud, único estado de la mente en que la realidad fundamental puede manifestarse.